Bien, hermanos, vamos a la segunda carta de Timoteo en esta tarde para que meditemos juntos en la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 10, donde estaremos hoy. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice la palabra del Señor: Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz cada día en nuestras vidas. Y te pedimos que en este día, Señor, tú puedas iluminarnos por medio de esta verdad, aplicar, Señor, a nuestros corazones, ayudarnos a reflexionar, ayudarnos, Señor, a abandonar el pecado, ayudarnos, Señor, a darte gloria en todas las cosas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos cada día a seguir dependiendo de ti, Señor, y que podamos, Señor, disfrutar de tu verdad aplicada en nuestro corazón. Rogamos, Señor, que tú estés direccionando este mensaje para que sea de edificación y enseñanza para tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La memoria, mis hermanos, en el mundo antiguo era un elemento muy importante que en todas las culturas antiguas tenía como algo primordial para poder transmitir las ideas, para poder transmitir la cultura. La memoria era un instrumento y un elemento muy significativo. Incluso si alguna vez en la escuela leyeron la Ilíada y la Odisea, famosas obras que nos encantaba tanto, ¿cierto? Nos gustaba tanto leerlas. Esas obras, ¿cierto?, que ahora son libros que se transmitieron a través de la memoria. La tradición oral se repitió una y otra vez hasta que finalmente, ¿cierto?, se recopila toda esa tradición oral y se termina escribiendo esos libros que hoy en día tanto nos encantan. Sin embargo, no fue algo fácil de hacer, algo fácil de recopilar, sino porque siempre hubo dificultades para poder transmitir esas ideas. Y no solo en la cultura griega, sino que en todas las culturas esta idea de la memorización fue algo esencial. Incluso lo podemos encontrar en la Biblia. Cuando los apóstoles mueren, ¿cierto? Bueno, antes de morir, ellos transmitieron las doctrinas primordialmente de forma oral. Y por eso que vamos a encontrar fácilmente en la Biblia algunos versículos que nos señalan esto. Por ejemplo, 1 Corintios 11:23 dice esto: Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Tradiciones, una palabra que parece un poco negativa para nosotros, ¿cierto? El mundo evangélico generalmente tiende a despreciar las tradiciones, decimos, de hombres. Sin embargo, aquí se está refiriendo a las verdades que Pablo había recibido del Señor. La verdad revelada que Pablo estaba transmitiendo a través de lo que él había aprendido, lo estaba transmitiendo de memoria muchas veces. De memoria, lo que el Señor le había transmitido. Y entonces, en todas las iglesias, en todas las comunidades donde él escribió y mandó cartas, se recitaban estas doctrinas y luego se memorizaban. ¿Por qué se memorizaban? Porque no tenían la Biblia en papel, como hemos dicho en otras ocasiones. La Biblia que tenemos hoy en nuestras manos o en el celular es algo muy moderno, pero antiguamente, o en el mundo antiguo, no existía nada de eso. Entonces, la memoria era un instrumento muy importante. Incluso hay un estudioso, un erudito cristiano, ¿cierto?, que tiene un libro que se llama Jesús Recordado, que exactamente argumenta y dice: miren, la fe cristiana se transmitió mucho a través de la memoria y la repetición, y esa repetición quedó entre las iglesias, y las iglesias siguieron repitiendo constantemente esa enseñanza a través de las iglesias. Y eso era porque la memorización era un elemento prioritario. Entonces, cuando Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo, está volviendo a decir, considera a Jesucristo, considera estas palabras, considera estas enseñanzas que yo te he estado dando. Pero vemos que en esta carta, segunda carta a Timoteo, donde estamos haciendo esta serie junto a mis queridos pastores de Santiago,
hemos estado viendo que esta es una de las últimas cartas que Pablo escribe. Él está por morir. Y entonces todas las cosas que está diciendo aquí son cosas muy importantes, los cuales los cristianos debemos recordar. Son como sus últimas memorias y le está diciendo a los cristianos: miren, hermanos, consideren estas cosas porque son muy, muy importantes para ustedes y deben tenerlas en sus corazones. Y hemos visto en el capítulo 1, ¿cierto?, que se le dice al joven pastor Timoteo, como se dijo, ¿cierto?, aquí, que recordara esta gracia, recordara este evangelio, recordara esta verdad y lo aplicara a su propia vida, usando los dones que Dios les ha dado para que lo use para la gloria de Dios, por medio de esta verdad. Y en el capítulo 2, ¿cierto?, como leía bien nuestro hermano, le ha dicho que se fortalezca en la gracia, en esa gracia maravillosa que hemos recibido. Debe recordar esa gracia, aplicarla así, esa gracia, y entonces vivir así esa gracia. Y Pablo le dijo que en esa gracia fortalecida entonces preparara a otros hombres que habían oído también acerca de las cosas que Pablo había enseñado. Y de los versos 3 al 7 usó 3 analogías el apóstol, ¿cierto?, para mostrarnos que un cristiano debía ser un soldado fortalecido en la gracia de Dios, un cristiano debía ser un atleta fortalecido en la gracia de Dios y un cristiano debía ser un labrador fortalecido en la gracia del Señor. Entonces, continuando hoy con esa lógica que está explicando el apóstol Pablo y está mostrándole al joven pastor Timoteo, vamos a ver entonces cómo le dice entonces Pablo aquí a Timoteo lo siguiente, ¿cierto?, que es: acuérdate de Jesucristo. Vamos a observar entonces los versículos 8 y 9 para ver esta idea de acuérdate del Señor Jesucristo. Veamos que hay 3 cosas que le está diciendo aquí Pablo. La primera es lo que ya hemos dicho, que debe acordarse del Señor Jesucristo, lo cual es simplemente esto: ten en mente o recuerda todas las cosas acerca de Jesucristo. Ten en mente o recuerda todas las cosas acerca de Jesucristo. Ahora, si lo conectamos esta frase con lo que ha venido diciendo anteriormente el apóstol Pablo y estas analogías que han visto la semana pasada con el pastor, podemos ver que le está diciendo a Timoteo que sí, debe ser un buen soldado, sí, debe ser un buen atleta, sí, debe ser un buen labrador, pero mira a Cristo. Él es el perfecto soldado, Él es el perfecto atleta, Él es el perfecto labrador. Y ahora entonces le va a decir en el verso 8, esta frase, acuérdate de Jesucristo, va a venir acompañado de 2 pequeñas frases que están ahí al lado de ella, que son que fue resucitado de entre los muertos y que fue descendiente de David. La razón de el por qué pone aquí la resurrección de entre los muertos es para mostrar que todo el esfuerzo que uno haga con estas analogías que anteriormente ha usado, tienen sentido. ¿Por qué tienen sentido? Tienen sentido porque Cristo es el que ha vencido a la muerte y al pecado. La resurrección es el fundamento para nosotros como cristianos para decir que todo lo que hacemos tiene sentido porque algún día el Señor regresará, porque ha vencido al pecado y a la muerte, y entonces estaremos delante de la presencia de nuestro Dios. Y como argumenta Pablo en 1 Corintios 15, si la resurrección no ha sucedido, somos los más dignos de lástima. Pero la cosa es que sí ha sucedido. Y como ha sucedido, todo lo que hacemos, mis hermanos, tiene un significado trascendente. Todas las penas, todo el sufrimiento, todo lo que hacemos, lo que peleamos, lo que nos esforzamos para agradar al Señor, tiene un sentido. Y ese sentido es en base a la resurrección de entre los muertos. Pero además de eso, lo que está haciendo Pablo es anticiparse a los ataques que van a venir de los falsos maestros. ¿Cuáles eran esos ataques? Los que podemos ver en el capítulo 2, versículo 18, que nos dice, entre ellos, estoy en la misma carta 2 Timoteo 2, 18, entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. O sea, los falsos maestros enseñaban que la resurrección de entre los muertos ya sucedió, o como era en 1 Corintios 15, que la resurrección de entre los muertos no era algo verdadero. Pero la verdad es que sí pasó, y la verdad es que sí aconteció, y por tanto lo que hacemos sí tiene sentido, y Pablo respondía contra estos falsos maestros. Recuérdense que el contexto de las cartas pastorales, gran parte de ello tiene que ver con responder también
las doctrinas falsas que han estado expandiéndose por las iglesias. Y luego tenemos la frase descendiente de David, lo cual aquí los estudiosos no parecen llegar a algún acuerdo a qué se refiera. Algunos señalan que quizá era un antiguo credo de la iglesia, otros creen que está enfatizando la humanidad de Cristo, así como acaba de enfatizar la divinidad de Cristo, pero si en verdad conectamos este versículo con otra vez que se usa en la Biblia, como Romanos 1:3, donde habla de que Cristo viene de la descendencia de David, simplemente podremos pensar que está diciendo que el Señor ha cumplido sus promesas. ¿Por qué? Porque estaba profetizado que vendría el Mesías de la descendencia de David. Entonces estaba mostrando y está diciendo, miren, este Cristo resucitó entre los muertos y además viene de la descendencia de David. Simplemente se están cumpliendo las promesas de Dios frente a sus propios ojos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que Dios es fiel en cumplir sus promesas, fiel en cumplir sus profecías. Y la resurrección ha expresado eso, mostrando la victoria que hay sobre el pecado y la muerte. Así que Pablo dice, todo esto es conforme a mi evangelio. Todo esto es conforme a mi evangelio. O sea, de esto se trata el evangelio. Este es el fundamento del evangelio. ¿Cuál? Que Cristo vino, que Cristo es el centro de atención y por eso tenemos que acordarnos de Él constantemente. Y entonces Él vino, murió, resucitó y de eso se trata mi evangelio. O sea, el evangelio del Señor. Y entonces lo que debemos hacer o lo que nos debe motivar a hacer todas las cosas es acordarnos del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es Jesucristo. Por eso Pablo señala en varias de sus cartas que nosotros hemos sido llamados a imitar al Señor. Hemos sido llamados a seguir las pisadas de nuestro Maestro. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice Pablo esto: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Nosotros, si nos acordamos del Señor, es porque lo que hacemos es imitar a nuestro Señor. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos dice lo siguiente: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándole ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno en su boca se halló, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Tú, hermano, tú, hermana, estás llamado a imitar, a acordarte del Señor y por tanto imitar sus caminos, caminar como Él caminó, vivir como Él vivió. Y esta idea de imitar a Cristo, de la imitación de Cristo, fue algo muy importante también dentro de la tradición de la iglesia. Por ejemplo, Thomas Kempis fue un famoso escritor cristiano de la Edad Media que escribió un libro que se usó por muchos siglos para formar a muchos de los discípulos cristianos, que se llamaba exactamente así, La imitación de Cristo. Y ese libro te invitaba a reflexionar en tu vida y a pasar por todas las áreas de tu vida y decir: estoy imitando a Cristo en mi propia vida, estoy imitando a Cristo en mis motivaciones, estoy imitando a Cristo en mi familia, estoy imitando a Cristo cuando aprendo, estoy imitando a Cristo cuando camino, estoy imitando a Cristo cuando como, y así. Todas las cosas de la vida es preguntarse: ¿estoy siguiendo los pasos de Dios? ¿Estoy viviendo y mi vida puede decir que es un ejemplo de encarnar el Evangelio, de encarnar lo que Dios nos ha mostrado en su palabra? Por ejemplo, aquí hay una cita que les comparto, dice: ¿cuál fue la causa porque muchos de los santos, aquí santos son los cristianos, fueron tan contemplativos? Porque estudiaron en mortificarse totalmente a todo deseo terreno, y por eso pudieron en lo íntimo del corazón allegarse a Dios y ocuparse libremente en sí mismos. Nosotros nos ocupamos mucho con nuestras pasiones, tenemos demasiado cuidado de lo transitorio, y también pocas veces vencemos un vicio perfectamente, ni nos alentamos para aprovechar el día, y por eso nos quedamos tibios y aún fríos. Si estuviéramos perfectamente muertos a nosotros mismos, en el interior desocupados, entonces podríamos gustar las cosas divinas y experimentar algo de la contemplación celestial. El impedimento mayor y total es que no somos libres de nuestras inclinaciones y deseos, ni trabajamos por entrar en el camino perfecto de los santos. Esa cita lo que dice es que en verdad
nos preocupamos mucho de esta vida, nos preocupamos mucho de las cosas de esta vida, nos enfocamos mucho en las cosas terrenales de este mundo y no nos enfocamos en buscar al Señor con mayor fuerza, en vencer nuestros pecados con mayor fuerza, en mortificar nuestros pecados con mayor fuerza. No tenemos eso a veces ni siquiera como objetivo, como propósito, sino que tenemos otras cosas. Otras cosas son nuestras metas, otras cosas son nuestro propósito, pero no acordarnos de Jesucristo y mortificar nuestra vida para vivir para gloria de Dios. Y eso es lo que nos dice, si quieres acordarte de Jesucristo, entonces imita a Jesucristo, imita lo que Él ha hecho, imita su vida y vive como Cristo ha mandado a vivir. Y entonces en el verso 9, Pablo nos dice que Él sufre en encarcelamiento como un malhechor. Como hemos visto durante toda la carta, Pablo está en la cárcel, pronto a ser ejecutado, y él no se avergüenza de sus cadenas. O sea, él no se avergüenza de estar preso, de estar detenido, como hemos visto en el capítulo 1, versículo 8, donde Pablo dijo, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. O sea, ven, hermano Timoteo, y únete conmigo a sufrir por el Evangelio. Únete conmigo a sufrir las aflicciones para la gloria de Dios. Y le dice también en el capítulo 1, versículo 16, ¿se acuerdan cuando vimos este pasaje? Conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. O sea, este discípulo me acompañó, este discípulo estuvo conmigo y este discípulo no se avergonzó de mis cadenas. Y Pablo, como era un ciudadano romano, tenía en que en ocasiones usó su ciudadanía para librarse de los juicios injustos que le hacían, de ser juzgado como un terrible delincuente. Sin embargo, ahora estaba sufriendo como un criminal. Sufriendo como un criminal, ¿por causa de qué? Por causa del Evangelio. Y esto era Pablo, era algo que Pablo, ¿cierto?, sabía. Sabía que para ser un cristiano que quisiera agradar a Dios, tenía que sufrir, porque lo aconsejó muchas veces. Pablo aconsejó muchas veces estas cosas, para decirles, miren, hermanos, ustedes van a sufrir. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22, después de terminar el viaje misionero, dice lo siguiente, Hechos capítulo 14, versículos 21, y el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los demás. Miren, fortaleciendo los ánimos de los demás, exhortándole a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, hermano, te quiero animar, ven al evangelio, vas a sufrir. Te quiero animar, hermano, ven al evangelio, quizás mueras. Oh, gracias, qué ánimo, gracias, quiero ir contigo. ¿Quién va a reaccionar así? No, ¿cierto? Pero sin embargo, Pablo le dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, esto no quiere decir que para Pablo era fácil, que para Pablo no había ningún sufrimiento, que para Pablo no le importaba nada y se quedaba, bueno, tengo que sufrir la vida y me quedo así simplemente. Sino que él tuvo que enfrentar dificultades con todos. Pero aún así, lo que él quería era agradar a Dios. Aunque lo vieran como un criminal, aunque lo vieran como un delincuente, él quería agradar a Dios. E incluso, no solo él, sino que otros también, como Pedro, exhortan a los cristianos a que si nos ven como delincuentes y criminales, no importa, pero no se comporte como delincuente y criminal. Porque algunos van a decir, bueno, nos ven como criminales y delincuentes, ¿qué importa? No. Sí importa. Importa cómo te comportas, porque el Señor está viendo y estás llamado a vivir de una forma diferente, aunque un grupo particular de personas o una cultura particular te vea como un delincuente o un criminal, tú no debes vivir como un criminal. No es una excusa para vivir en pecado, no es una excusa para estar haciendo las cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Por eso Pedro dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de hombres insensatos.
Aunque los vean como unos criminales, no se comporten como unos criminales. No vivan de esa manera porque el Señor no les ha mandado, no les ha dicho que deben vivir de esa manera, sino que deben vivir conforme a la palabra del Señor. Pero Pablo dice, bueno, aunque yo estoy preso, aunque yo estoy detenido, la palabra no lo está. Y esa es la perspectiva de Pablo. Yo estoy en un momento detenido, estoy a punto de morir, pero aún así la palabra no está presa, dice. La palabra no está detenida, la palabra sigue corriendo, sigue avanzando a través del imperio romano, sigue extendiéndose el mensaje del evangelio. E incluso que yo esté preso es mucho mejor, dice Pablo. ¿Cuándo dice eso? En Filipenses capítulo 1, vea conmigo ahí, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Él reflexiona sobre esto, reflexiona sobre su encarcelamiento, y este es un encarcelamiento diferente, pero reflexiona sobre eso y le dice, mire, observe conmigo lo bueno que ha sido que yo esté preso como un criminal. Filipenses 1:12 dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me han visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que Dios ha designado para la defensa del Evangelio. Aquellos que proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras yo, fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. ¿Qué dice Pablo? Miren, yo estoy preso, pero es bueno que esté preso, porque mientras estoy preso van rotando los soldados, y llega un soldado, le predico, llega otro soldado, le predico, llega otro soldado, le predico. Es bueno. Pero no solo eso, hermanos, es bueno porque yo mientras estoy preso, otros hermanos me ven y dicen, oye, cómo Pablo está preso y está sufriendo, y aún así predica. Y yo que estoy aquí libre en el imperio romano, yendo al circo, ¿cierto?, comiendo pan, aún no predico, soy un cobarde. Me arrepiento, Señor, me arrepiento, voy a empezar a predicar. Y entonces algunos hermanos se han llenado de valentía, porque han dicho, el apóstol valiente, yo quiero ser valiente. Y me arrepiento entonces. ¿Y qué hago? Predico la palabra. Pero aún más, hay otros que predican en rivalidad. O sea, hay algunos que dicen, pero Pablo, ¿qué se cree ese Pablo? Yo predico mejor que Pablo, yo enseño mejor que Pablo. ¿Qué se cree ese Pablo? Total, yo puedo hacerlo mejor. Y dice, bueno, algunos predican por rivalidad contra mí, seguramente. ¿Qué importa? ¿Qué importa si él está predicando a Cristo y otras personas se salvan por eso? Amén. Gloria a Dios, me alegro por eso, me regocijo estando en la cárcel, porque mi encarcelamiento ha producido un bien. Y entonces por eso Pablo dice, la palabra de Dios no está presa, hermano. La palabra de Dios no está detenida. La palabra de Dios se extiende de todas las maneras impensadas para nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra es de Dios y tiene poder. Aún en nuestras debilidades, aún en tus fracasos, aún en tus miedos, aún en tus debilidades, aún en todo eso, aún que ni siquiera predica a veces, y a veces te comportas como el diablo, aún así el Señor deja que la palabra de Dios se extienda. Porque la palabra de Dios no está presa. Hermanos, aún donde los cristianos son asesinados, en Corea del Norte, se conoce, donde son más perseguidos por un sistema totalitario comunista, aún se extiende la palabra de Dios. En países como Somalia, donde el Islam, que la palabra de Dios, hermanos, no está presa. Entonces, hermanos, pregúntate cómo puedes contribuir a predicar la palabra de Dios, que Dios te use para extender la palabra del Señor. La única manera que te puede motivar a hacer y predicar la palabra de Dios es acordándote de Jesucristo. ¿Qué significa acordándote del Evangelio? Acuérdate de quién tú eres, hermano. Acuérdate de qué te salvó el Señor. Acuérdate cómo eras sin el Señor. Acuérdate lo pecador y vil que eras. Acuérdate cuando despreciaste y dijiste, ya no creo en este libro, ya no creo en esta gente, ya no creo en este pastor ni en esta iglesia, ya no creo en eso. Acuérdate cómo vivías. Pero el Señor tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de tu vida y te salvó con el Evangelio. Eso debería motivarte a predicar el Evangelio. La maravilla del mensaje del Señor, que tuvo piedad y misericordia de tu alma.
cuando estabas perdido, ibas camino al infierno, estabas condenado, y Dios tuvo misericordia. Eso, hermanos, es el Evangelio, la buena noticia, la buena nueva, que el Señor nos salvó. Pero fíjense lo que Pablo va a decir. Es que sí, acuérdate del Evangelio. Y en el verso 10, entonces Pablo va a decir esto: todo lo soporto por la iglesia, todo lo soporto por los escogidos, todo lo soporto por el Evangelio. Eso nos dice el verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. ¿Qué nos dice primero? Nos dice que todo lo soporta por los escogidos. Este es un lenguaje que tiene una larga historia en la Escritura. Y Pablo lo ha usado también en las cartas pastorales. La idea de los escogidos, la idea de la elección. Veamos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8, donde usa esta idea el Señor para hablar a su pueblo. Dice Deuteronomio 7, 6, pero tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, porque eran el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y en Tito, capítulo 1, versículo 2, lo usa de forma tan natural, hay muchos ejemplos, pero de forma tan natural usa esta idea de la elección. Tito 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y al pleno, porque simplemente Dios quiso amarlo. Y en el Nuevo Testamento, cuando vemos la palabra escogidos, se está refiriendo no solo a los judíos, sino que judíos y gentiles escogidos por Dios para ser su pueblo amado, para anunciar, como dice Pedro, las virtudes de aquel que nos amó. Entonces tenemos a este pueblo escogido, y Pablo va a decir que a este pueblo escogido lo que hace él es soportar por ellos. ¿Por qué soporta, hermano? Soporta porque Pablo ama a su iglesia. Soporta porque Pablo ama a la iglesia del Señor. Y por eso el lenguaje de Pablo, cuando se refiere a la iglesia, o cuando se refiere a los escogidos, o cuando se refiere a sus hermanos, muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces son lenguaje de ternura, lenguaje de amor, lenguaje de decir: yo les amo, mis hermanos. Fíjense, por ejemplo, en Gálatas 4:19. En Gálatas 4:19 dice Pablo: hijitos míos, ahí lenguaje tierno, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pero estoy perplejo en cuanto a ustedes. Recordamos que Gálatas se habían desviado del Evangelio, entonces está perplejo, pero sin embargo dice: yo sufro por ustedes como dolores de parto. Y dirán las mujeres: bueno, los hombres no lo entienden. Bueno, Pablo usó ese lenguaje. Sí, no podemos entenderlo de forma experiencial, pero podemos estar presentes ahí. Yo he estado en los partos de mi esposa y he visto lo que es sufrir dolor de parto. Podemos ver y contemplar y ver que hay un dolor. Y Pablo usaba eso, decía, como dolores de parto. Así sufro yo. Grito, sufro por ustedes, porque los amo, hermanos. Porque los amo y no quiero que se desvíen del Evangelio, no quiero que se aparten del Evangelio. Y por eso sufro, hijitos míos, dolores de parto. ¿No van a decir que eso es tierno, hermano? ¿No van a decir que el apóstol Pablo tenía ese corazón pastoral y tierno, preocupado por la congregación, por los Gálatas, por todo aquello? ¿No es manifestar ese amor y misericordia? Y en otra ocasión le habla a los de Tesalónica y le dice, primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, dice: más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Dice: yo los amo tanto, hermanos, que soy como una madre. Ahora, Pablo es un hombre. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Está usando este lenguaje? Sí,
Está usando un lenguaje tierno para que la gente comprenda y vea el amor profundo que tenía Pablo por los hermanos, como una madre que cría a sus propios hijos. Todos hemos visto una madre que ama a sus hijos y se esfuerza por criar a sus propios hijos y dice, yo estoy dispuesto a dar mi propia vida por ustedes. Las imágenes que usa Pablo son entonces de ternura, son de amor, son de sufrir por ese amor profundo que tiene por sus hermanos. ¿Cómo se puede expresar, hermanos, ese amor? ¿Cómo se puede manifestar ese amor hoy en decir, yo amo a la iglesia, yo amo a mis hermanos, yo realmente los aprecio a mis hermanos? ¿Cómo se puede manifestar soportando todo por la iglesia? Hay algunas maneras que podríamos pensar. Una de ellas es la humildad. La humildad, hermanos. La humildad es amar. Es amar realmente como la palabra de Dios nos llama a amar. Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Si yo digo amar a la iglesia, soportar a la iglesia, y quiero decir, no, yo quisiera soportar a la iglesia así como Pablo decía que soportaba a la iglesia, entonces, ¿qué debe ser? Humilde, considerar al otro como superior. ¿Me va a decir, hermano, que no cuesta eso? ¿Me va a decir que no cuesta eso? ¿No es usted orgulloso? No, es que es muy humilde ese hermano, decimos. Pero puede ser el más orgulloso del mundo. Puede tener guardado dentro de sí un montón de basura, hermanos, de orgullo, de arrogancia, pero no lo podemos ver nosotros. Pero si usted es así, el Señor condena esa actitud, porque nos manda a que nosotros seamos humildes. La humildad es una expresión hermosa de amar a la iglesia del Señor y entonces servir a la iglesia con amor por nuestros hermanos, considerar al otro más importante que nosotros. Por eso los falsos maestros no eran así. Los falsos maestros exactamente buscan que les sirvan a ellos, que lo aplaudan, que lo reconozcan. Eso es lo que buscan los falsos maestros. Pero aquellos que buscan agradar al Señor son humildes, mansos y humildes como era nuestro Señor Jesucristo. Y la única posibilidad para mantener, hermanos, la unidad en una iglesia es exactamente eso, ser humildes. Cuando Pablo escribe ahí en Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3, uno puede ver esa conexión. Efesios 4, 2 y 3 dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. O sea, ¿tú quieres mantener la unidad en la iglesia? ¿Tú quieres preservar el vínculo de la paz en la iglesia? Lo que se necesita es humildad. Lo que se necesita, hermanos, es amar a la iglesia del Señor. Amas tanto a la iglesia como Pablo, como para poder practicar realmente la humildad. Amas tanto a la iglesia como para tenerle paciencia al otro. Amas tanto a la iglesia como para soportar en amor. Amas tanto al otro como para preservar la unidad del Espíritu. Eso es realmente soportar, amar a la iglesia. Pero también se puede expresar en soportar a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Los débiles son esos hermanos que llegan a la iglesia con un entendimiento de ciertas cosas o quizás con una posición de ciertas cosas que a mí no me acomoda, que a mí me molesta. Ejemplo, Romanos capítulo 14. Pablo trata el asunto de hermanos que tenían posiciones sobre comida, sobre bebida y sobre días especiales. Y había una tremenda pelea, hermanos. Oye, yo creo que hay que guardar todos los días para el Señor. No, hay días especiales, hermano, hay días especiales que tenemos que celebrar. No, pero no, oye, y tú tomas algo que yo no tomo. Tú bebes vino, yo no bebo vino. Oye, pero yo soy vegetariano, tú comes carne, qué terrible, satánico. ¿Cierto? ¿Y qué pasa ahí entre los hermanos? Dice Pablo que había un tremendo problema. Lo mismo pasa en 1 Corintios 8, el mismo problema. Que si podíamos o no podíamos comer carne sacrificada a los ídolos. Oye, pero ¿cómo vayas a comer carne sacrificada a los ídolos? ¿Cómo se te ocurre? Está contaminada, es del diablo. Y Pablo, ¿qué dice? Mira, yo no creo que valga nada, pero
Si a ti te ofende, yo no lo voy a hacer. Pero no es algo que a mí me convenza. Lo voy a hacer porque te considero, simplemente. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 14, versículo 15, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas para decir, tenemos diferentes puntos de vista en algunas cosas. Incluso las iglesias más confesionales del mundo no van a estar de acuerdo en todo. Es imposible. Van a haber opiniones particulares de algunas cosas. ¿Y qué vamos a hacer ante eso? ¿Vamos a dividir la iglesia porque no estamos de acuerdo? ¿Vamos a dividir la iglesia porque tenemos distintas posturas políticas? ¿Porque tenemos distintas opiniones sobre crianza de hijos? ¿Porque tenemos distintas posturas sobre vacunas? ¿Porque tenemos distintas posturas sobre ciertos días santos o ciertas prácticas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dividir? Pablo dice no. Tienen que estar preocupados del débil. Mostrarle amor. Mostrarle amor. En lo práctico. Es, aunque yo no estoy de acuerdo contigo, tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. Y una forma sana de hacerlo es, bueno, conversemos lo que estemos de acuerdo, si es que no podemos conversar en paz. Si no podemos conversar en paz, bueno, conversemos lo que estamos de acuerdo. Y llevémonos en paz. ¿Por qué? Porque soportamos esas cosas. Pucha, que desagradable, vamos a decir, hay que soportar a este hermano. Bueno, hay que amar. Hay que amar. Pablo decía, yo lo soporto todo por los escogidos. Todo. Estoy dispuesto a entregar mi propia vida. ¿Para qué? Para que entonces ellos puedan llegar a ser parte de este pueblo de Dios y permanecer en este pueblo del Señor. Entonces la segunda parte dice que todo lo soporta para que ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. En otras palabras, Pablo lo soporta para que ellos sean salvos. Ojo, no es que Pablo crea que con esto van a ser salvos, ¿ya? Sino que él sabe que el sufrimiento que él va a experimentar va a ser un instrumento de Dios para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Pablo ama tanto al pueblo de Dios que está dispuesto a todo, a soportar todo por causa de la iglesia del Señor. En una ocasión expresó esto, en Romanos 9:3, dijo, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos según la carne. Yo mismo estaría dispuesto a que me condenen y me manden al infierno con tal de que lleguen estos hermanos realmente y conozcan el mensaje del Evangelio. O sea, ese corazón, hermanos, de soportar todo, ese corazón de amar tan profundamente al pueblo de Dios, que dice que yo sea anatema incluso. Así voy a amar. Este amor, hermanos, se debe manifestar en una preocupación y en un sufrimiento por la iglesia, constante de pensar que el Señor está llevando a su iglesia. Pablo decía en 2 Corintios 2:4, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Les decía a los corintios, no quiero que se desvíen, no quiero que se vayan por otras cosas, simplemente con aflicción, angustia, con lágrimas les digo, hermanos, yo les amo y quiero que perseveren en la verdad y en la doctrina. Y cuando hace toda una lista, en la segunda carta a los Corintios, Pablo hace toda una lista diciendo, yo fui azotado, fui perseguido, me hicieron esto, me hicieron aquello, lo pone como un testimonio, pero termina en el capítulo 11, versículo 28, diciendo, además de tales cosas externas, o sea, todo ese sufrimiento físico externo, estaba sobre mí la presión cotidiana de la preocupación de todas las iglesias. Y Pablo lo soportaba. ¿Por qué lo soportaba? Porque sabía que en medio de ese sufrimiento el Señor lo podía usar ¿para qué? Para que llegaran al mensaje del Evangelio. Pablo, mis hermanos, seguía el ejemplo de su maestro. Se acordaba de Jesucristo. ¿Te acuerdas tú de Jesucristo? ¿Te acuerdas tú de todo lo que Cristo padeció por ti? Y dices, no, yo no puedo soportar a ese hermano, en serio. Por aquel que Cristo murió, tú no puedes soportar al hermano. No, es que no pienso igual que el hermano. ¿Bien? ¿Quién dice que vamos a pensar igual? ¿No puedes soportar a ese hermano? ¿No puedes tolerar a ese hermano? ¿No puedes mostrarle amor a ese hermano? Aunque no lo trague, como se dice en Chile. Aunque lo mastique y no lo trague, ¿no puedes mostrar en verdad el amor? ¿No puedes juntarte con quienes no te llevas, con quienes no tienes afinidad? Eso es amor. Eso es mostrar amor. Es mostrar amor aunque no tenga quizás mucha afinidad.
Pero ¿qué importa? Es alguien por el cual Cristo murió. Y si Cristo murió por él, entonces le amo. Y le demuestro a través de prácticas, de cosas concretas que realmente me preocupan. Hermanos, tenemos que considerar que Pablo seguía los pasos del Maestro, se acordaba de Jesucristo, se acordaba de todo lo que el Señor hizo. Él dio nuestra vida para salvarnos. ¿Por qué tendríamos que mirar con menos valor a la iglesia del Señor, que son los hermanos? Cuando la gente dice yo sigo a Jesús y no a la iglesia, es terrible esa frase. Está diciendo que rechaza a aquellos por los cuales Cristo murió. Si tú eres un verdadero cristiano, entonces, mi hermano, debes acordarte de Jesucristo, considerarlo en todas las cosas. Acuérdate de Jesucristo, acuérdate que Él no tenía la obligación de venir al mundo y Él vino, se encarnó y vino a este mundo. Acuérdate que Él no tenía la obligación de vivir perfectamente y morir en una cruz, en cambio Él vino, vivió perfectamente y murió en una cruz. Acuérdate que Él no tenía por qué resucitar por ti, sin embargo Él resucitó por nuestros pecados y venció la cruz. Y Él no tiene ninguna obligación de volver por ti, sin embargo, Él va a volver por su iglesia. ¿Por qué? Porque Él no solo vino y dijo esto es el amor, Él fue el amor. Él murió en la cruz. Él dice que murió por sus ovejas. Él dice que se entregó por su iglesia. Él dice que se sacrificó por nosotros. Y murió en esa cruz del Calvario, resucitó para darnos la vida. Ese es el Evangelio. Y ese Evangelio, hermanos, es el que nosotros debemos recordar y aplicar. Recordar y aplicar. ¿Cuándo? Toda la vida, hasta que el Señor regrese. Tenemos que acordarnos de la gran obra que hizo el Señor y eso nos va a llevar a soportar cualquier cosa, porque Cristo soportó en la cruz la ira del Padre y nos dio vida eterna. Oremos. Padre, te damos las gracias porque tú, Señor, nos has mostrado por medio de tu palabra, tu gran amor infinito, glorioso, Señor. Queremos acordarnos de ti, o sea, considerar, Señor, cada día tu gracia, tu verdad, tu mensaje, tu evangelio, y aplicarlo a nuestra vida, Señor, amando cada día más a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar, como hemos visto también en esta analogía, Señor, como buenos soldados, atletas y labradores, considerándote y mirándote a ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe, el único que lo hizo perfecto, el único que es totalmente santo, el único que venció a la muerte, Señor. Gracias, Señor, por tu gran obra, gracias por lo que tú has hecho en nosotros, y ayúdanos, Señor, cada día a seguir perseverando en tu gracia y en tu verdad. Te damos las gracias por esto y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.